IA. Investigación con IA y validación por humanos para divulgar temas de interés. A ver, si pensamos en el cuerpo humano como si fuera un edificio, las proteínas serían, pues, prácticamente todo. Los ladrillos, las vigas, las tuberías y hasta los obreros que lo construyen. Así que vamos a meternos de lleno en este mundo fascinante de las proteínas y sus componentes, los aminoácidos, para entender no solo qué son, sino, y esto es lo importante, cómo funcionan a nuestro favor. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a hacer un viaje de lo más pequeño a lo más grande. Empezaremos con los ladrillos, los aminoácidos. Veremos cómo se construyen con ellos estructuras supercomplejas. Y al final, aterrizaremos todo esto en la práctica, desmontando algunos mitos por el camino. ¡Vamos a ello! Bueno, pues empecemos por el principio, por la pieza más pequeña de todo este puzzle. Y es que para entender bien qué es una proteína, primero de todo, hay que conocer sus componentes, los aminoácidos. Vale, a nivel químico esta es la definición del libro, pero para que lo entendamos todos hay una analogía que funciona genial. Imaginemos que los aminoácidos son como las letras de un alfabeto de 20 letras para ser exactos. La forma en que se ordenan estas letras crea un mensaje, es decir, una proteína con una función súper específica. Igual que las letras forman palabras, ¿no? Y aquí viene lo realmente curioso. La naturaleza tiene un repertorio enorme, más de 500 aminoácidos. Sin embargo, nuestro cuerpo, que es increíblemente eficiente, usa un conjunto muy específico de solo 20 de ellos, los que llamamos proteogénicos, para construir absolutamente todo. El resto de aminoácidos también tienen sus funciones, claro, pero no forman parte de esta élite constructora. Esta tabla es fundamental para entender la nutrición. Los esenciales son los que sí o sí tenemos que conseguir comiendo, porque nuestro cuerpo no sabe fabricarlos. Los no esenciales, en cambio, los producimos nosotros mismos. Pero para mí, la categoría más interesante es la de los condicionales. Resulta que en situaciones de estrés, como una enfermedad grave, algunos aminoácidos que normalmente fabricamos sin problema, de repente se vuelven esenciales. Esto nos demuestra lo increíblemente dinámica que es nuestra biología. Muy bien, ya tenemos los ladrillos. ¿Y ahora qué? Pues vamos a ver cómo se levantan los edificios. Porque la manera en que estos aminoácidos se ensamblan es una auténtica maravilla de la ingeniería biológica. La secuencia de aminoácidos, esa fila de letras, es solo el primer nivel, la estructura primaria. Pero esto es solo el principio. Esa cadena luego se empieza a plegar sobre sí misma, formando hélices y láminas, que es la estructura secundaria. Después, todo eso se compacta en una forma tridimensional única y supercompleja, la terciaria. Y a veces, varias de estas unidades se juntan para formar un complejo cuaternario, como la hemoglobina. Y aquí está la clave de todo. Es esta forma 3D final la que determina para qué sirve la proteína. Si hay un pequeño error en este plegado, la función se pierde, y esto puede llegar a causar enfermedades muy serias. Y a grandes rasgos podemos pensar en dos tipos de edificios proteicos. Por un lado, las fibrosas, como el colágeno o la queratina del pelo. Son los cables de acero y las vigas de nuestro cuerpo. Largas, muy resistentes, dan soporte. Y por otro lado, las globulares. Estas son más bien compactas, esféricas, son las currantes del cuerpo, las enzimas que aceleran reacciones, las que transportan cosas de un sitio a otro, pura dinamita. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión. ¿Por qué es tan importante todo esto? Pues porque las proteínas son, sin exagerar, las trabajadoras más versátiles y cruciales que tenemos en el organismo. Mirad esta lista, es que es alucinante, son la navaja suiza de la biología. Las proteínas son el andamio de nuestros músculos, son las enzimas que hacen que todo funcione, transportan el oxígeno, nos defienden de infecciones como anticuerpos, envían mensajes como hormonas y, por si fuera poco, nos permiten movernos. Es que no hay prácticamente ni un solo proceso vital en el que no esté metida una proteína. De acuerdo. Son fundamentales, eso ha quedado claro. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuánta proteína necesitamos de verdad? Y la respuesta es que depende. Depende mucho, porque es algo muy personal y que va cambiando a lo largo de la vida. Estos datos hablan por sí solos. Un bebé, que está en pleno crecimiento, necesita más del doble de proteína por kilo que un adulto, que básicamente la usa para mantenimiento. Pero ojo, fijaos en cómo la necesidad vuelve a subir en la gente mayor. ¿Por qué? Pues para luchar contra la sarcopenia, esa pérdida de masa muscular que viene con la edad. Y si la edad es un factor clave, el otro es, sin duda, el ejercicio. Una persona que entrena de forma intensa puede necesitar el doble de proteína que alguien sedentario. La razón es muy sencilla. Hay que reparar las fibras musculares que se dañan durante el entrenamiento y, claro, construir nuevo tejido para hacernos más fuertes. Vale, ya sabemos más o menos cuánta necesitamos. Ahora toca ir a la despensa. Y aquí es vital entender una cosa. No todas las fuentes de proteína que comemos son iguales, ni de lejos. Aquí el concepto clave es diferenciar entre proteínas completas e incompletas.
Las completas, que suelen venir del mundo animal y también de la soja, son como una caja de herramientas perfecta. Tienen los 9 aminoácidos esenciales que necesitamos. A las incompletas, que son la mayoría de las vegetales, les falta alguna herramienta o la tienen en muy poquita cantidad. Para medir esta calidad de una forma objetiva, la ciencia utiliza una puntuación que se llama DIA-AS, y las diferencias son enormes. Mientras que la proteína de suero o el huevo entero tiene una puntuación altísima, de muy alta calidad, muchas fuentes vegetales se quedan bastante atrás. La soja, eso sí, es una excepción muy notable, casi a la par que las animales. El trigo, por otro lado, pues cojea un poco. Pero que no cunda el pánico. El mundo vegetal tiene una estrategia brillante para solucionar esto: la complementación. Es pura química nutricional en el plato. Si combinamos legumbres, que van sobradas de un aminoácido llamado lisina, con cereales, a los que les falta precisamente ese, pero tienen otros, ¡bingo! Creamos una proteína completa. El clásico plato de lentejas con arroz de toda la vida es, de hecho, un ejemplo perfecto de esta sabiduría nutricional. Y para ir terminando, vamos a meternos con algunos de los mitos y dudas más típicos que hay sobre las proteínas, pero siempre con la ciencia en la mano. Venga, vamos con la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. ¿Comer mucha proteína es malo para los riñones? Pues, a ver, la ciencia a día de hoy es bastante clara. Para una persona con los riñones sanos, una dieta alta en proteínas no supone un problema. De hecho, es como un entrenamiento para ellos. No hay evidencia de que los dañe. Ahora, otra cosa muy distinta es si ya existe una enfermedad renal. En ese caso, esa carga extra de trabajo sí que puede ser perjudicial y hay que tener cuidado. Y la otra gran cuestión, con un mercado lleno de batidos, barritas y cápsulas, ¿de verdad hacen falta todos estos suplementos? Pues el consenso científico se inclina clarísimamente por una cosa: la comida primero. Siempre es mejor obtener los nutrientes de una dieta variada y completa. Los suplementos, además de que su regulación a veces es un poco laxa, pueden tener riesgos. Sí que pueden ser útiles en casos muy concretos como atletas de élite o con alguna deficiencia diagnosticada. Pero la recomendación general es priorizar la comida de verdad y, por supuesto, consultar siempre a un profesional de la salud antes de tomar nada. Y cerramos con esta reflexión. Hemos visto que la necesidad de proteína no es un número fijo, sino que es un traje a medida que depende de la edad, de la actividad física, del estado de salud. Y esto nos lleva a una pregunta final que queda en el aire. Sabiendo todo esto, ¿está nuestra alimentación de verdad optimizada para cubrir las necesidades individuales de cada uno? Ahí lo dejo, como un buen punto de partida para seguir pensando.